Buenas noches, nosotros somos el equipo 10. Estamos conformados por Pérez Flores Mariana, Ramos Velasco Osvaldo y Serrano Hernández Lorena. Somos de la Escuela Superior de Turismo del IPN, de la materia del comercio internacional, y vamos a exponer el capítulo 10 del libro La Tierra es plana, el cual se llama Aplanador 10, los esteroides. Bueno, ya vamos a comenzar. Eh, para empezar, ¿qué son los esteroides? Esto es por la definición que nos da el autor. Son todas las tecnologías que van a amplificar a todos los demás procesos de colaboración. Es decir, van a permitir que la colaboración ocurra en cualquier lugar y en tiempo real. Los esteroides son la digitalización, la virtualización y la movilidad inalámbrica. La siguiente, por favor. Para las definiciones, tenemos que lo digital va a ser todo, lo analógico se va a volver bit. Es decir, todo lo que tenemos en hoja ahora va a ser un código en alguna nube o algo por el estilo. El virtual, que es el manejo de datos a velocidades altísimas, eh, pues esto quiere decir que pues en cualquier lado que vas a estar, o más bien, no importa a qué velocidad, lo vas a tener inmediatamente, casi casi. Y lo móvil es trabajar desde cualquier sitio y dispositivo. Es decir, lo virtual y lo móvil nos va a liberar de la oficina. Y por lo tanto, lo personal, pues vas a tener todo el control total de cada herramienta que vayas a, que sí, que se esté utilizando en ese tiempo. Y pues ahora vamos con lo que es el poder del almacenamiento y el hardware. Esto quiere decir que vamos a ver cómo una evolución también nos va a apoyar en esos esteroides, los cuales son los primeros microchips, que pues antes era muy poquita la información que se podía guardar, y pues ahora la potencia actual es que incluso ya hasta se puede guardar en la nube, que ya no es algo que pues, lo puedas tener algo tangible. Eh, También que dispositivos como el iPod, que en ese entonces era muy popular, era que podías guardar muchísimas canciones dentro de pues ese pequeño dispositivo. Y también la fibra óptica, que es la capacidad de transmitir todo el material impreso del mundo en minutos, como por ejemplo pasar un libro a un PDF y comprimirlo. De aquí nos vamos a pasar rápidamente a la revolución de la comunicación, que son las VoIPs o las voz sobre IP y las videoconferencias, que van mucho de la mano en realidad. Recordemos que antes las llamadas se tenían que cobrar tanto por la distancia como también por el tiempo que se utilizaran. Entonces, cuando viene la revolución del VoIP, como por ejemplo Skype, esto ya nos permite que con solamente tener el acceso a Internet ya se hace la llamada, podríamos decirlo, parcialmente gratuito. Y con esto nos da a las videoconferencias, las cuales ya son salas de alta definición. En el libro se menciona como por ejemplo las salas que hacía DreamWorks, que a pesar de que no es su giro, los empezó a vender, por digámoslo así, y que también pues permitió a personas en distintos continentes que ya evitaran los viajes a otros lugares, como por ejemplo esto que estamos haciendo, el Zoom y el Skype, el Meet, son el resultado de ellos. Y como conclusión, estamos en la era del yo móvil, una conectividad inalámbrica total. Bien, seguimos con lo que son las convergencias. Las convergencias se definen entonces como los cambios fundamentales que al unirse han transformado completamente cómo funciona el mundo hoy en día. Antes teníamos formatos analógicos, hoy compartimos y tenemos formatos mucho más avanzados y inalámbricos. Seguimos entonces, ¿cuáles son las tres convergencias que nos importan el día de hoy, en esta noche? Bien, tenemos la convergencia tecnológica. Esta es de las principales fuerzas que empezaron a tener su auge a partir del año 2000. Ya desde los 90 los podíamos ver. Sin embargo, cuando empezaron a hacer una gran revolución a partir de 2000, con la introducción de un Internet mucho más veloz, tecnologías de automatización y muchas otras formas de globalización. La siguiente sería las convergencias de prácticas y empresariales, donde se adoptaron nuevos hábitos y formas de colaboración horizontal para aprovechar las tecnologías. Esto quiere significar que con la consolidación del nuevo entorno, empresas y particulares empezaron a adoptar nuevos hábitos, habilidades y prácticas empresariales. Y por último, la convergencia social, una de las más actuales que tenemos hasta el día de hoy,
que sería para las personas de países en desarrollo, antes aisladas, pueden competir en un mercado más global y colaborar en condiciones de igualdad gracias a estas nuevas herramientas. Algunos ejemplos que podemos encontrar del primero, empezando con la social, pues son la llegada de la planada en un mundo globalizado. Las empresas ya no solo compiten con mercancías, sino directamente buscan talento, compiten por ver quién tiene mejores empleadores. Seguiríamos entonces, pues, pasamos a las prácticas empresariales, donde surge la cadena de suministros. Antiguamente, las empresas únicamente ellos mismos producían su propia mercancía. A partir de la nueva era, el nuevo milenio, las empresas deciden emplear la cadena de suministro, que significa que empezaron a ocupar muchas más empresas para generar esa misma mercancía. En vez de ellos mismos concentrar todo eso, dispersaron todo esto y así tener mayor eficacia. Y por último son las tecnologías. Un ejemplo muy claro es el GPS o la ubicación en tiempo real por medio de satélite. Podemos ver esto mucho en parte de los buques, más que nada, pues vaya, saber dónde está la mercancía que se va transportando es súper importante a la hora de querer nosotros tener la mayor eficacia en nuestra empresa. Ahora vamos a pasar a los hippies. Y como lo dice el libro, esto fue una generación que surge en el siglo XX de jóvenes que, como lo definen, no conocen el miedo al riesgo y busca éxito global. La transformación de la educación y el talento en China como motor de competencia global. Lo que sucede en esta época es que los estudiantes chinos empiezan a querer como escalar socialmente y entonces empiezan a solicitar mucho el visado hacia Estados Unidos para poder estudiar en universidades de prestigio como lo son Yale o Harvard. Entonces, bueno, una técnica que empezaron a utilizar para que sus visas pudieran ser aceptadas era que entre ellos se compartían la información que hacía que los consulares les aprobaran la visa. Y pues los consulares se fueron dando cuenta de pues los métodos que estaban adoptando estos CIPIs y es que deciden cambiar la estrategia eh, para poder como hacer que este proceso no se saturara. Sin embargo, con el cambio del tiempo, la gente empezó a cambiar su mentalidad, de que no importaba, antes la mentalidad era, no importa si soy bueno, lo que importa es dónde yo nazca. Y actualmente la mentalidad cambió a, no importa dónde yo nazca, si yo me lo propongo puedo mejorar y puedo ser bueno. Entonces como que se invirtieron los papeles y ahora no solo buscan estudiar, por así decirlo, en Estados Unidos, sino que también todo se globaliza y es donde la gente busca ir hacia otros países para mejores oportunidades. La siguiente, por favor. Luego, el siguiente capítulo es Desde Rusia con Amor, que bueno, en esta, las empresas rusas, el talento ruso se integra y esto se podría decir que es mejor aprovechado, pues es mucho más barato que la mano de obra estadounidense. Y esto hace que sean más eficientes y como lo menciona en el libro, el tiempo en el que elaboran, en este caso los aviones, se reduce de 28 días a solo 11 días. Y los ingenieros rusos, a su vez, subcontratan tareas de digitalización a empresas en India, que lo cual es más barato, la mano de obra india es más barata, entonces es como un círculo, por así decirlo, vicioso, en el cual entra la cadena en el que todos estos procesos se ven conjuntos internacionalmente. Siguiente, por favor. Y por último, la otra triple convergencia. Estos son tres factores que actuaron como una cortina de humo que hizo que la gente no se diera cuenta del aplanamiento del mundo, por así decirlo. Se distrajeron en lo que fueron como la caída de los .com, que los .com son las empresas que trabajan principalmente vía internet tuvieron un desplome y entonces la gente empezó a creer que la globalización estaba en un declive, lo cual no es cierto porque pues así no funciona. También el atentado del 11 de septiembre fue algo que los distrajo de esto de la globalización y escándalos corporativos que hubieron. Y como conclusión general, podemos decir que el mundo realmente sí se ha aplanado, ya que después de todo lo visto, podemos
acceder a información que antes no se podría pues conocer, y no importa si estás del otro lado del mundo, o por ejemplo que te quede a millones de kilómetros, con un solo clic y con sola un poquito de búsqueda que hagas en, pues en la web, digámoslo así, vas a poder tú encontrar información y sobre todo que esta sea, es importante para el comercio internacional porque es algo que han empezado a emplear las empresas. Entonces, de ahí es que empieza con algo tan sencillo como un microchip a algo tan gigantesco como lo es la nube en el Internet y que sobre todo también va a promover la competitividad como vimos con Rusia y demás países. Y pues esa sería la conclusión en este equipo. Eso es todo y gracias por ver.